Bueno, hipocresía, irresponsabilidad, falsedad, todo eso podés encontrar en el libro de Mauricio Macri. No hay forma de que nadie te convenza a vos, ni a mí, ni con un libro, ni con dos, ni con una enciclopedia que pueda escribir algún esbirro de Mauricio Macri. De ninguna manera nadie nos va a convencer de que no vivimos una calamidad, pero una profunda calamidad económica, institucional, que fue calamitoso lo que hizo con la justicia. Nada, no hay libro, y mucho menos este libro, ¿no? Pero no existiría jamás un libro que pueda convencer a alguien de que lo que vivió con Macri fue diferente de lo que realmente pasó. Entonces, la verdad, ¿tiene derecho Macri a escribir un libro? Sí, claro, pero termina siendo un ejercicio inútil. Y es tan grave lo que hizo Macri que contar las experiencias propias de él no puede sino agravar la imagen que uno tiene de Macri. Porque claramente la mitad de las cosas son mentira y la otra mitad son sincericidios. Porque como Macri vive en otro planeta, hay cosas que escribe que vos decís, pero flaco, ¿no te das cuenta de lo que estás escribiendo? Porque no lo dejan bien parado, pero para nada. Entonces este libro es interesante porque te demuestra por qué el gobierno de Macri fue un desastre. Porque Macri es un desastre. Macri casi termina diciendo que la culpa la tienen los que lo votaron. ¿Se dan cuenta, no? Y sí, tiene razón en eso. Lleva razón, como dicen los españoles. De verdad, el que lo votó a Macri se equivocó. Estaba votando a una persona inmoral, inútil, incapaz, irresponsable, cínico e hipócrita. Todo eso se ve clarito en el libro. Y vamos a empezar a recorrer un par de cosas, señores. Voy a empezar por el tema AFI, Agencia Federal de Inteligencia. Y esto podría parecer gracioso si no fuera que demuestra la locura política de Macri, de un tipo que de verdad no está capacitado, por lo menos a mi juicio, no estaba capacitado, jamás lo estuvo para ser presidente. Mirá cómo dice que cita a Gustavo Arribas, a quien se convierte en el jefe de la AFI. En ese momento Gustavo vivía en Brasil. Cuando lo convoqué, le mentí piadosamente. La mentira siempre ha sido una herramienta de Mauricio Macri. La mentira siempre ha sido, casi te diría, la principal herramienta de Macri. Le mintió a su mejor amigo, o a uno de sus mejores amigos, el negro Arribas. Le dije que lo necesitaba para intervenir en la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando llegó a Buenos Aires le aclaré, me equivoqué por una letra, no te quiero para la AFA, te quiero para la AFI. Yo no puedo creer que el tipo haga jodas con esto, la verdad. De verdad, me cuesta trabajo creer que el tipo encuentra gracioso contar así. Casi te diría uno de los peores nombramientos que hizo. Yo explico algo. Todo el mundo que ha pisado una casa de gobierno alguna vez, que sabe algo de política, tiene clarísimo que el jefe de la CIDE es de extrema confianza del presidente. Nada de lo que hace el jefe de la CIDE le es ajeno al presidente. Hay una unión absoluta. Nadie puede decir, no sabía lo que hacía el jefe de la CIDE. Y lo que ha hecho Gustavo Arribas no tiene antecedentes en la democracia de la República Argentina. No voy a decir que no hubo cosas raras en la CIDE. Las hubo, pero al nivel, con la extensión, con el salvajismo que trabajó Gustavo Arribas en la AFI, espiando a todo el mundo para calmar esta obsesión enfermiza de Macri. Y me contaba gente cercana a Macri que la enfermedad de Macri le viene de hace mucho tiempo, de cuando el tipo era empresario y le hacía espionaje empresarial a otras personas para saber, por ejemplo, qué precio iban a poner en una licitación. Desde esa época, que Macri no pensaba jamás ser político, ya Macri espiaba. Después armó un fabuloso sistema de espionaje ilegal en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, terrible. ¿Se acuerdan los espionajes a
a Sergio Burstein, los espionajes a su hermana Sandra, que ya murió, también la espiaba. Y después Macri le entró una voracidad y me decían que es algo muy adictivo cuando una persona accede a esto, que muy pocas personas en el mundo acceden, a enterarse vida y obra con quién se acuestan, con quién se levantan, qué hacen, qué no hacen sus propios compañeros de política, ni hablar los adversarios. Macri se convirtió en una máquina enferma de devorar estos informes patéticos, violatorios de todo derecho humano, porque hasta quería enterarse qué hacían cuando iban al baño las personas que estaban presas. A ese nivel siniestro se movía Mauricio Macri. Esto lo tenés que tener muy en cuenta. El tipo es un enfermo de meterse en la vida de los demás. Por eso todo esto es mentira, y es mentira que Gustavo Arribas hacía cosas que Macri no sabía, y es mentira que en la AFI pasaban cosas que Gustavo Arribas no sabía. Los dos sabían todo. Pero vamos al paso siguiente, También hablando de la AFI, el negro, que es un hombre valiente, aceptó. Se puso a estudiar y a hablar con toda la gente que tenía que hablar, y lo cierto es que terminamos, mirá el grado de locura, ¿no?, con una AFI respetada y reconocida a nivel mundial. Tiene 4 causas por espionaje ilegal. Espió a todos. Hay tipos muy cercanos a Macri que te dicen, no se lo voy a perdonar nunca en la vida. Hay gente que estaba hoy sentada frente al mentiroso de Macri y que para sus adentros piensa, te la tengo jurada, porque te metiste con mi intimidad. No se lo van a perdonar nunca a Macri. Pero no los enemigos, los amigos, supuestos amigos de la política, jamás se lo van a perdonar. Y algunos muy, muy conocidos. ¿Para qué termino con esto? Impresionante con respecto a la situación anterior, en la que la vieja CIDE había mirado muy hacia adentro y había estado demasiado cerca de la política y los políticos. Pero nunca la AFI estuvo más cerca de los políticos y de la política, porque investigaron a todos, también a los periodistas y demás. Esta es una primera mentira de Macri, un acto de hipocresía salvaje, desmentido además simplemente con abrir el diario y leer el avance de las causas. Tuvieron que ir todos a ver qué había en los legajos de esta AFI siniestra que armó Gustavo Arribas, con personajes que venían de la policía de la ciudad, con tipos que eran amigos de él, que nunca habían pisado, no tenían ni idea de política, nada. Armó una especie de armada brancaleone loca, donde había de todo y pasaba de todo y hacían de todo, ¿no es cierto? Pero todo respondiendo a órdenes de Mauricio Macri. Vamos a otro tema, vamos a los medios de comunicación, a ver qué dice Macri en su libro sobre los medios de comunicación. Lo mismo hicimos, ahí está hablando de la libertad de prensa, y dice, lo mismo hicimos cuando se trató de medios que sostuvieron una posición fanática de alineamiento con el kirchnerismo, como es el caso de C5N y otros, que jamás fueron molestados por sus expresiones desde mi gobierno. La libertad en la que creo es para todos, incluidos quienes practican un periodismo cuyas prácticas no comparto. ¿Qué prácticas no comparte con el ejercicio del periodismo? ¿Que no le gusta lo que decimos? Es tan falso lo que dice Macri, tan asquerosamente falso. Yo en mi libro La persecución cuento toda la historia de la relación de C5N con Macri. Toda la historia. Todo lo que pasa en el 2015, cuando la relación se pone muy tensa, cuando la bronca que tenía Macri por algunos informes que presentaba Roberto Navarro lo volvían loco, cuando se volvía loco con algunas cosas que decía Víctor Hugo Morales, cuando llamaban por teléfono para pedir levantar al aire informes, y esto yo lo cuento con nombre y apellido, cuento quién era el que llamaba. En un caso Miguel de Godoy, por ejemplo, que era el jefe de prensa de la ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era el jefe de gobierno, que llamaba, a quién llamaba, qué le pedía, y eso era en la campaña. Porque no nos vamos a olvidar nunca que este señor mentiroso, que es tan cara dura, por eso
esto nos toca a nosotros muy adentro y nos hace saltar porque nos da mucha bronca. Que Macri diga que nunca fue molestado C5N. Mauricio Macri mandó presos a los dueños de este canal. Mandó presos a los dueños de este canal. Casi 2 años. Sin ninguna razón. Sin ningún motivo para que fueran presos. Y lo pidió él a través de Germán Garabano al juez Julián Ercolini para que dictara una prisión preventiva ridícula que no tenía ni tuvo nunca ni pies ni cabeza, que era un absurdo. También lo cuento en mi libro, cómo se dio todo eso. Por eso yo no puedo quedarme callado frente a semejante, ya directamente se pasa ya no es mentiroso, ya es caradura. Ya directamente no se aguanta las mentiras de Macri. ¿Cómo va a decir? Macri, les cuento, prácticamente le puso un revólver en la cabeza a los dueños de este canal, cuando todavía no había sido ejecutada la prisión preventiva, el dictado de la prisión preventiva por el juez Ercolini, para que echaran a Roberto Navarro, con la amenaza de que si no se iba a Navarro, ellos iban presos. Lo mismo con Víctor Hugo Morales. También lo cuento en mi libro, con pelos y señales. ¿Quién fue la persona que fue correo de estas advertencias? Porque no solo iban a ir presos, sino que le iban a sacar todas las empresas, los iban a dejar en la nada si no accedían al pedido de echar a Navarro y de echar a Víctor Hugo Morales. Ahora, ¿crees que fue, digamos, en ningún grupo empresario fue tan atacado por el macrismo como este? Ningún canal de televisión tampoco fue tan atacado como este, que llegaron a meter presos a los dueños, a pedir la cabeza de periodistas y demás. Así que eso directamente yo no lo voy a tolerar. Esa mentira no la voy a dejar pasar ni por un segundo. Y además lo tengo escrito en mi libro, así que de verdad es intolerable. Ahora, no fuimos los únicos. No fuimos los únicos. Mirá lo que dice Daniel Vila, ¿no? Del Grupo América, un empresario importante, dueño de América y de A24. Mirá lo que dice sobre Mauricio Macri y su respeto a la libertad de prensa. El presidente que más ejerció presión sobre los canales, sin duda por esto que conté y por algunas otras cuestiones que no vienen al caso, fue el de Mauricio Macri, ¿no? Su intervención era de manera fuerte, directa y en algunos casos personal sobre los canales, porque él tenía diseñado un proyecto de telecomunicaciones, era un proyecto donde había grandes actores y no había espacio para actores de menor tamaño, de menor peso. O sea que, según tu experiencia, Macri presionó a los medios más aún que Cristina. Bueno, no solamente presionó a los medios, en mi caso particular metió la mano a la justicia para presionar a los medios, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que no me preguntes. Él designó a los integrantes de una cámara donde yo tenía que apelar esta medida judicial que te decía, y lo designó de manera personal y constituyó esa cámara al solo efecto de dejar sin efecto esa medida. ¿Te suena? Lo venimos denunciando hace años. El armado de cámaras con Bruglia, con Bertuzzi, con los traslados, para tener su justicia propia que tuvo Macri. Claro, el periodista le decía, y Cristina, y Cristina, y Cristina. No la nombró a Cristina, Daniel Vila, que me parece que kirchnerista no es. No lo nombró, no la nombró a Cristina, lo nombró a Macri. Dijo, no solo me levantaba el teléfono y me presionaba, sino que me presionó con la justicia. ¿Te suena? Fue siempre lo mismo con Macri. Nunca respetó ninguna libertad de prensa, nunca respetó a ningún grupo. Y hay una perlita que no la puedo no contar, que es genial del libro, que yo creo que Macri no se da cuenta, es tan impune que no se da cuenta de lo que escribe. Ahí Vila lo decía claramente, no quería medios chicos, quería gobernar con los grandes. Con Clarín quería gobernar, lo demás le importaba un carajo. Quería gobernar con Clarín. Y entonces él dice, ¿y por qué le di la fusión de Telecom con
con Fibertel y con, bueno, todo ese mega grupo? ¿Por qué le permitió absorber personal, telecom? Porque era legal, dijo él. Era legal. Era legal según las normas que él mismo había dictado. Y después te dice, era legal. Y creó un monstruo. O mejor dicho, alimentó un monstruo gigantesco, que es Clarín. Era legal, dice él. Era legal. Bueno, mentiras en el tema medios de comunicación. Vamos a las mentiras en el tema judicial, donde tal vez acá está lo más grave de todo. Bueno, en la economía también, por supuesto. Cualquier juez, dice Mauricio Macri, y no se le cae la cara de la vergüenza, en nuestra gestión no tenía que andar preguntando qué hacer. No teníamos esos diálogos que pudieron existir en el pasado. Respetamos la independencia judicial y todos los jueces o fiscales podían hacer lo que fuera su deber con toda libertad. Si tenían denuncias en su contra, el gobierno anterior que las investigara con seriedad y rigor, sin preocuparse por las consecuencias políticas que eso pudiera tener, tanto si las consecuencias eran favorables o desfavorables políticamente para mí o para quien fuera. De los avances o retrocesos en las causas, me enteraba por las acciones de los jueces. Todo esto es tan falso. No hay ni hubo jamás, desde la vuelta de la democracia, alguien que armara una mesa judicial con el único objeto de seguir las causas judiciales que a ellos les interesaba, las ajenas sobre todo, para presionar, apretar o seducir a los jueces. Claro, cuando Macri escribió esto, todavía tal vez no había salido la denuncia de Martín Soria, el ministro de Justicia designado, de las visitas de Gustavo Hornos a Mauricio Macri. ¿Ustedes creen que eso lo cuenta él? Él no se enteraba de nada, pero lo recibía Hornos, lo recibía Lorenzetti, lo recibía a Stornelli, pero él no se enteraba de nada y cada quien en Comodoro Pi hacía lo que quería. ¿De verdad piensa que somos tan boludos, Macri? ¿De verdad piensa que somos tan boludos? ¿Que alguien se va a creer esta pavada absurda escrita por Abeluto y Iglesias Ilia? Esto es indignante. Que mienta de esta manera, de verdad que es indignante. Porque parece que está haciendo, no sé, una composición para tercer grado. Sabemos todo lo que hizo Macri. Y en pocos días más se va a saber mucho más. Estate atento, porque en pocos días más se va a saber mucho más sobre esto. A ver, de Comodoro Pi, ¿qué más decía? Lo que quiero decir es que nunca tuve nada que ver con lo que hacía Comodoro Pi, por favor. Ni para mandar a Cristina a la cárcel, ni para salvarla de ir presa. Lo mismo se aplica a sus funcionarios denunciados o condenados estos años. No me metí nunca, dejé trabajar libremente, incluso cuando me pareció que la herramienta de las prisiones preventivas se estaba usando con demasiada discrecionalidad. Esto es indignante, da bronca, porque no hay nadie que haya festejado, promovido e instado las prisiones preventivas como Macri. Casi yo diría que fueron un invento de Macri, después ejecutado por Irursun en su doctrina y después por Bonadío, Ercolini y toda la sarta de mamarrachos, por ser bueno, que hay en Comodoro Pi, que ejecutaron estas prisiones preventivas pedidas por Macri, que ahora dice que no, que era un abuso. Claro, ¿qué iba a decir? Tenía que disimular. ¿Qué iba a decir? ¿Las pedí yo, las prisiones preventivas? ¿Ustedes creen que lo iba a decir? No, pero las había pedido él. Macri pidió las prisiones preventivas. Que no te quepa la menor duda. También lo vas a ver en breve. También lo vas a ver en breve. Porque así como cuando había medidas de Hornos contra el kirchnerismo, antes visitaba a Macri, también cuando había medidas contra algunos integrantes del gobierno de Cristina o empresarios cercanos a Cristina, había llamadas por teléfono. Ya te vas a enterar, ya te vas a enterar. Bueno,
Lo mencioné en alguna entrevista y en conversaciones con periodistas, aunque en general preferí no opinar del tema en público para no mandar una señal confusa a los jueces. Pero no era que los jueces hacían lo que querían. Quizás debí ser más enfático y dejar clara mi posición. Sí lo hizo Germán Garabano. Otro caradura, el delivery de la mesa judicial, Garabano, de que los jueces debían tener cuidado con las prisiones preventivas que no deben servir para ocultar la lentitud del proceso normal. Todo esto es de un cinismo tan alucinante que cuesta trabajo creer que eso está escrito en un libro de este personaje. La verdad, hay más, hay más. Tampoco puedo hacerme cargo de cuestiones que no me corresponden. Esto va también para los fanáticos del otro lado, que desde el primer día me pedían que la metiera presa a Cristina. No es la tarea de un presidente meter preso a nadie. La tarea de un presidente es respetar y fomentar la independencia de los poderes. También parece una composición de tercer grado. Macri siempre quiso meter presa a Cristina. En mi libro cuento el encuentro entre Cristóbal López y Mauricio Macri, negociado por Miguel de Godoy, del lado de Macri, me lo contó Miguel de Godoy, con Fabián de Sousa, me lo contó Fabián de Sousa, los dos me contaron cómo fue la negociación, contaron lo mismo. Se juntaron Macri y Cristóbal López el día de la primera vuelta del año 2015, que Macri pierde por pocos puntos, después gana en segunda vuelta, y ahí Mauricio Macri le pide a Cristóbal López ayuda para poner al canal, este canal, detrás de un único objetivo: meterla presa a Cristina. No había asumido todavía, no había sido elegido y ya tenía en su cabeza meterla presa a Cristina. Nunca tuvo otro interés, otro norte, otro objetivo. Tenía que ver con la profunda inseguridad. Eso ya es un análisis mío psicológico, pero tenía que ver con la profunda inseguridad política que tenía Macri, que veía en Cristina a una líder carismática, seguida por la gente, con apoyo popular, y él se sentía, bueno, lo que es, un mamarracho que se le habían alineado los planetas y terminaba de presidente. No confiaba Macri que iba a poder gobernar. Tuvo razón. No gobernó, desgobernó durante 4 años. Entonces, el meter preso a Cristina era el objetivo para acallar a la oposición, acallar al kirchnerismo, acallar a las fuerzas populares que sostenían a Cristina. Como él, insisto, no se animaba, creía que no iba a poder, no se la iba a bancar, que se iba a mandar un montón de macanas desastrosas, que tuvo razón. Metiendo la presa a Cristina, por lo menos no tenía oposición, porque tenía la oposición contra las cuerdas. No la pudo meter presa a Cristina, pero sí puso presa a muchísima gente, injustamente, ¿no? Bueno, a ver, ¿algo más sobre esto? La ultimísima. Esto tiene que ver con la historia de Hoy Combustibles, de la persecución, que yo también cuento en mi libro, y habla de los jueces y algunas cosas que pasaron. La salida de estos jueces mediante los procedimientos constitucionales fue muy positiva para la justicia. Habla de Ballesteros y de Fara, porque por primera vez, y de Freiler, por primera vez hubo un límite para el avance de arbitrariedades manifiestas. La última vez que lo intentaron, con la liberación de Cristóbal López, fue tan fuerte la respuesta negativa de la población y de los propios jueces que, en un hecho inédito, la misma Corte Suprema de Justicia, presidida entonces por Lorenzetti, dispuso que el Consejo de la Magistratura investigue las irregularidades que podrían haberse cometido. Nunca esa investigación encontró ninguna irregularidad en el fallo de Fara y Ballesteros que liberó a Cristóbal López. Nunca encontraron la menor irregularidad. Fue una sobreactuación de Lorenzetti, que se sentía medio culpable, me parece, porque habían ocurrido cosas que no debían ocurrir. Habían ocurrido cosas que no debían ocurrir. La liberación de Cristóbal López no debía ocurrir. ¿Tenés alguna duda? Lo dice Macri, mira.
sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. No era lo acordado. No era lo acordado. No era lo acordado. Sin embargo, ocurrió. Entonces salieron algunos a sobreactuar. Para que veas más o menos lo que era la justicia en épocas de Macri. Era directamente una cosa repugnante. Pero repugnante, el apriete salvaje, nunca visto. ¿Querés más datos? Mira esto que es de hoy, esto es de hoy, de nuestro compañero Ariel Sack. Citan a indagatoria a Pepín Rodríguez Simón por las presiones del gobierno de Macri al grupo Indalo. Resulta que, entre otras cosas, de sus llamadas, Pepín Rodríguez Simón era el gran asesor judicial de Macri. Volvamos. De sus llamadas surgió que tenía la rara costumbre de hablar con jueces, incluso de la corte. Muy seguido. ¿Pero qué tan seguido? Cientos de veces. ¿Pero qué tan seguido? Miles de veces. Este es Pepín Rodríguez Simón. Ponelo acá. Este señor va a tener que prestar declaración indagatoria por la mesa judicial, por la persecución al grupo Indalo, y tiene miles de llamadas. Miles de llamadas. Justamente hoy salió un periodista a escribir en un diario, en La Nación, que las llamadas son por amistad. Ya están abriendo el paraguas, ya están defendiendo. Ya tiene periodistas que lo defiendan. También tiene periodistas que lo señalamos con el dedo y decimos que este señor era uno de los que manejaba los aprietes judiciales de la mesa judicial. Este señor. Este señor también apretó gente para que yo no sacara el libro, donde cuento quién es Pepín Rodríguez Simón, qué cosas hizo, cómo apretó a Cristóbal López, a socios de Cristóbal López, con el único objetivo de perseguir y de que Cristóbal López fuera escarmentado por no haber cumplido con el pedido de Mauricio Macri, que lo ayudara a meter la presa a Cristina. Es toda una historia muy clara, muy concreta. Por eso esto de bancarse, que Macri ahora en su libro niegue todo, se crea que porque lo cita Nelson Mandela en la primera hoja, él es Nelson Mandela. Él no es Nelson Mandela. Ni cerca. Ni cerca. Ni creo que lo cita Winston Churchill también, tampoco. Está muy lejos. Bueno, estas son algunas de las mentiras, tal vez más groseras, tal vez más salvajes, del libro. De verdad repugnante, porque uno siente repulsión al leer tantas mentiras, tantas barbaridades de Mauricio Macri, ¿no? El libro es de verdad repulsivo, repulsivo. Si querés terminar de conocer a este personaje siniestro, bueno, léelo. De verdad yo tuve que hacer un esfuerzo para bancarme tanta mentira, tanta hipocresía, tanta caradurez de un tipo que destruyó la Argentina. Igual nada cambia, ¿eh? No hay libro ni enciclopedia que vaya a hacernos cambiar la cabeza de lo que fue, la realidad de lo que fue el gobierno de Macri. No hay libro, ni libros, ni biblioteca entera que pueda hacernos cambiar eso. Cambiamos de tema.